estamos continuando con nuestra serie de esperanza, cuando todo parece estar perdido. Una de las cosas o uno de los retos que afrontamos tú y yo en la vida es cómo poder navegar las dificultades de la vida, las pérdidas de la vida, el dolor en la vida de una manera digna. Cómo poder nosotros llegar del punto A al punto B de una manera donde cuando volteemos atrás digamos, me comporté a la altura de la identidad de lo que soy, de la identidad que tengo, me comporté a la altura de lo que fui llamado a ser y no destrocé todo en el intento. Yo creo que es uno de los retos más grandes que todos afrontamos, porque todos tenemos problemas, todos tenemos dolor. La Biblia nos enseña que el dolor entró debido al pecado. El pecado quebrantó nuestra identidad, quebrantó quiénes somos, quebrantó la manera en que percibimos y aún manejamos los problemas. Fue quebrantado por el pecado y con ese quebrantamiento viene dolor. Todos enfrentamos dolor en tu vida. Si tú has enfrentado dolor en tu vida, levanta tu mano. Si tú estás enfrentando dolor en tu vida, levanta tu mano. Todos enfrentamos dolor. Todos somos confrontados con esta situación en donde te dueles, en donde se sientes que te estás desgarrando por dentro, que ya no sabes qué hacer. Estás irritado, estás enojado, estás molesto por la situación en la que estás pasando. Y en ese proceso en donde tú como persona individual estás tratando de cruzar al otro lado, en donde está esa situación donde te puedas sentir en paz, te puedas sentir pleno, te puedas sentir que estás viviendo una vida abundante, agradable. Para llegar acá, en el camino hay el proceso donde tal vez hieres a tu esposo o hieres a tu esposo o a tus hijos, ya ni tú te aguantas, no te aguanta nadie. Y en este proceso es donde tú y yo tenemos que aprender ¿a qué? A que Dios no quiere que pases por este proceso destrozando y lastimando a las personas, sino que pases durante este proceso en donde tú puedas producir y crecer en tu vida y no solamente sufrir el proceso. Amén. Dios nos enseña esto. Dios quiere que seamos personas que aprendamos a navegar nuestras circunstancias, el dolor, los problemas. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un mundo donde la constante es dolor, donde la constante es sufrimiento. Amén. ¿Están conmigo? De eso hemos venido hablando. El primer principio que hablamos fue enfocarnos en Dios. El segundo principio que hablamos, que la Biblia nos enseña, es que Dios nos consuela para que nosotros consolemos a otros. Ayudarnos a entender que cuando quitas tus ojos de ti mismo y puedes bendecir a otras personas, el consuelo fluye, el consuelo pasa por ti y puedes tocar el corazón de otras personas. Es lo que hemos venido aprendiendo. Hemos venido aprendiendo que Dios está revelando a través de las circunstancias un tesoro que está dentro de nosotros. Y hoy quiero hablarte de algo muy, muy, muy importante, que es la gracia. Hoy quiero hablarte de la grandeza de la gracia. Di conmigo, la grandeza de la gracia. Yo creo que aquí todas las mujeres, o la mayoría de las mujeres, tienen collares de perlas. ¿Cuántos les gustan los collares de perlas o las pulseras de perlas? Levanten las manos, mujeres, para que vean sus esposos y les compren unos 3. Ok, yo creo que aún como hombres tú ves un collar de perlas y a mí me encantan, se ven muy finos, se ven muy bonitos, muy elegantes, ¿verdad que sí? A ver, den señales de vida y digan que sí. Si no creen, denme el avión entonces. Vea que sí, las perlas son muy, 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 muy bonitas, ¿no? Esos accesorios que tienen las mujeres pueden ser pulseras, pueden ser collares, pueden ser aretes, ¿verdad? Ahora, lo que muy pocos saben es que las perlas que son tan preciosas y adornan el cuello, la muñeca, ¿verdad? Los oídos de nuestras esposas, ¿verdad? Son creadas a través de un proceso de aflicción. Las perlas son creadas, esa belleza tan hermosa son creadas a través de un proceso de aflicción. ¿Sí oyeron bien? Las perlas nacen de un proceso de dolor, de irritación. ¿Cuántos de ustedes han estado esta semana irritados en su casa? Ya salieron los angelitos ahorita. Ay, yo no. Yo no. Yo soy una santa. Soy un ángel, pero caído, hijo. ¿Verdad? Yo creo que varios pasamos por momentos de irritación que dices, ¿qué está pasando? ¿Por qué me está sucediendo esto? Y vuelvo a mencionarlo, el producto terminado, estas perlas, ¿verdad? O sea, las perlas se ven preciosas. Pero si las hubiéramos podido ver cuando fueron creadas, las hubiéramos visto, o lo que hubiéramos visto no hubiera sido muy bonito.
Todavía hay muchas cosas que no sabemos acerca de cómo se crean las perlas, pero sí sabemos algunas cosas. Número uno, que las perlas se crean ¿en dónde? En las ostras, ¿verdad? Dentro de las ostras, ¿verdad? Los moluscos, ¿verdad? En estas ostras. Segundo, las perlas se producen cuando algo externo entra en su mundo, cuando algo externo se filtra en su mundo, en su concha, ¿verdad? Algo que no estaba planeado, algo que no habían anticipado, algo que entra en la concha y produce una irritación. Puede ser un grano de arena, puede ser un pequeño animal que se mete en el caparazón, en la ostra, y esto empieza a generar dolor, debido a que la ostra no puede deshacerse de estas cosas. No es que tenga una manita y diga, a ver, espérate, y la saque. No, realmente las ostras no pueden deshacerse de estos agentes externos, y debido a que la ostra no puede deshacerse de este objeto extraño por sí misma, la ostra tiene un mecanismo, di conmigo, tiene un mecanismo que le ayuda a afrontar la irritación. Hay un mecanismo que te ayuda a afrontar tu dolor, tu irritación, tus problemas. Lo que lo hace, y este mecanismo lo hace a través de segregar algo que se llama nácar. Ahora, el nácar cubre el interior de todas las conchas, pero no es valioso ahí. ¿Cuántos han visto una ostra que abren, verdad? Sacan la carne, ¿y qué hacen con la concha? La tiran, pero está llena de nácar. Tú ves, las conchas son preciosas porque puedes ver esta sustancia ya dura, ¿verdad? Que es iridiscente, que la ves y es qué bonito está, pero la gente la tira. La gente la tira. ¿Por qué? Porque lo que tiene valor es aquello que irritó la ostra y segregó este nácar y envolvió el grano de arena y envolvió este agente externo y empezó a crear algo hermoso, de mucho valor. Lo que es interesante es que el nácar por sí solo no se considera como algo de valor. No es algo de valor, ¿verdad? Pero cuando el nácar empieza a rodear un grano de arena, es cuando se empieza a formar una perla. ¡Qué hermoso! Ahora, las perlas se forman como un medio para soportar el dolor. Lo que una perla es un medio para soportar el dolor, para proteger a la ostra, para calmar el dolor. El nácar, que es segregado por la ostra, le ayuda a vivir con aquello que nunca hubiera podido quitar de su vida por sus propias fuerzas. Aquí hay mucha gente que está viviendo con situaciones en su vida, tal vez la pérdida de un papá, la pérdida de su mamá, tal vez la pérdida de tu matrimonio, tal vez la pérdida de algo que amaste mucho, y son dolores que no puedes soportar. Tal vez ha sido una violación, tal vez algo pasó en tu vida que fue traumatizante, que por más que trates de cambiarlo, que por más que trates de quitarlo, simplemente no puedes. Y está generando una irritación, y está generando un dolor constante, constante y constante. Pero así nace una perla. Una perla no empezó con la belleza que tiene, empezó como algo que causaba irritación, muy dolorosa para la perla. Empezó como algo no bienvenido, como algo no deseado y como algo no esperado. Pero debido a que la ostra no pudo deshacerse de este objeto que le irritaba, el dolor que le causaba fue transformado en un milagro precioso que hoy tú y yo conocemos como una madre perla. Es algo hermoso. En nuestra vida no es diferente. Algo que es importante es que entendamos que Dios usa la naturaleza. Él creó todas las cosas y Él usa la naturaleza para revelarnos su reino, para revelarnos su carácter, para revelarnos quién es Él. Dice la palabra en Romanos, en el capítulo 8, que Él constantemente revela su gloria a través de la creación. ¿A través de quiénes? De los profetas que vinieron en el Antiguo Testamento. A través de Jesús, ¿verdad? A través de quién? De los apóstoles. Él reveló quién es Él, pero cuando no estuviera los hombres hablando, Él reveló su gloria a través de la naturaleza. Y es lo que está haciendo aquí. Él nos está mostrando que nuestra vida no es diferente. Nos está mostrando, ¿verdad? Que en nuestras vidas hay dolores en nuestras vidas de los cuales nunca vamos a poder recuperarnos. Yo creo que nadie se puede recuperar de la pérdida de un hijo. El dolor es real. El dolor es real. Nadie lo puede hacer. La pérdida de un familiar. Un evento que marcó tu vida, pero a la misma manera
De la misma manera que Dios le dio un mecanismo a la ostra para que ella pudiera descansar de este dolor y en medio del dolor formar algo preciado, de valía, algo hermoso que adorna. En medio del dolor, Dios le proveyó con una estrategia, con una forma para sobrellevar esta verdad que está en su vida. En su vida. De esta manera que Dios diseñó las ostras para que pudiera soportar el dolor y en su proceso formar algo hermoso y de gran valor. Dios desea que aprendamos a sobrellevar estas situaciones para que a través de este dolor insoportable sea creado algo en nosotros de gran valor y de gran belleza. Ahora, tú me puedes preguntar, pero José Luis, ¿cómo puede suceder esto? Es que tú no sabes todo el tiempo que he orado por mi esposo, y he orado por mi esposa, y he orado por mis hijos y tal. Parece que entre más oro, nada sucede. Entre más oro, nada pasa. ¿Qué está sucediendo? Dios no me ama, Dios no me quiere. Y empezamos con nuestro topo en la cabeza a pensar que cosas están bien y cosas están mal. Empezamos a tratar de ver todas estas cosas. Ahora, ¿cómo podemos hacer que esto suceda? Hemos venido hablando acerca de la vida de Pablo. Y en Pablo, en el libro de 2 Corintios, capítulo 17, versículo 7, dice... ¿Y para qué? ¿Cómo sucede esta transformación? Pablo nos lo dice aquí, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne. ¿Qué está diciendo Pablo? Para que de todas estas revelaciones que él está recibiendo de Dios, él dice, Dios me dio un aguijón en la carne. Y vean lo que dice ahí, un mensajero ¿de qué? De Satanás, que me abofeté. Cuando yo leí esto me dio mucha risa. Así que de repente, pa, y pa, y pa, pa, pa. Un mensajero de Satanás que te abofeté. Yo no sé, me da risa imaginármelo. A ti no, así como que, ¿qué onda? Imagínate que de repente es así, pum, y yo, ya jale. Dice, ¿para qué? Para que no me enaltezca en sobremanera. Esto me encanta. Ahora, vean esto. Esta espina, este aguijón se parece mucho a este granito de arena que tienen las ostras. Ahora, la palabra aguijón en griego significa astilla. ¿Cuántos de ustedes se les ha clavado una astilla? Que no se la pueden sacar. Es horrible. Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. Y si no te la sacas, se te pone rojo, se te inflama, se te infecta, ¿verdad? Algo sucede ahí, ¿verdad? Hasta que tú tienes que llegar y hacer algo para que esto se quite, para que te ayudes, ¿verdad? De ese tipo de cosas está hablando, que Dios le envió a Pablo un aguijón en su carne. ¿Para qué? Para que no se enalteciera. Para que no se enalteciera. Este aguijón en la carne es algo que no puedes ignorar. ¿Verdad que sí? ¿Cómo sabemos que es un aguijón? Porque es algo que no podemos ignorar. Algo que en lo cual debes tomar cartas en el asunto. Tienes que hacer algo para lidiar con el dolor, aún aprender a soportar el dolor que lo ha causado, como lo hacen las ostras. Ahora, aún Pablo nos dice que este aguijón en la carne, este dolor que crea en él, algo que tú y yo sabemos, es que todos tenemos un aguijón en la carne. ¿Verdad que sí? Y sabemos que el dolor que produce puede hacer que la persona que lo tiene pueda perder su habilidad para funcionar. ¿Cuántas veces te has encontrado en tu vida que sientes que no puedes hacer algo? Estás paralizado del dolor que tienes, de la situación en la que estás, del problema familiar. Llega un momento donde dices, ya no puedo más, ya no quiero saber esto y no quiero saber de esta forma. Yo no puedo conducirme de esta manera. Simplemente me ha detenido, me ha paralizado, me ha robado mi capacidad para funcionar. Ahora, es muy importante que entendamos cuál es la raíz de ese problema. ¿Cuál es la raíz de por qué Dios permite estas cosas? Y si vemos en este pasaje de Pablo, Dios le está diciendo a Pablo cuál es la raíz. Y esa raíz del problema era un mensajero de Satanás. Un mensajero de Satanás que venía ¿a qué? A estarlo afligiendo, irritando, desanimando. Y hay aquí algo muy importante. Mucha gente pierde mucho tiempo pensando, ¿cuál habrá sido el aguijón de Pablo?
Algunos dicen es el pecado, una enfermedad, que quién sabe qué. La verdad es que el problema no es saber cuál era la aflicción que tenía Pablo. ¿Por qué? Porque si Dios nos hubiera dado la idea de cuál era la aflicción de Pablo, tú te podrías identificar con Pablo solamente en esa área. Pero al evitar que tú y yo sepamos cuál era la aflicción de Pablo, tú puedes llenar el blank. Tú puedes llenar la línea y decir, es el problema económico, es mi problema emocional, es mi problema físico, es mi problema matrimonial, es mi problema como padre, es mi problema como madre. Es ese aguijón que está ahí. Y ese aguijón es real. Ahora, ¿cómo sé que tengo un aguijón en la carne? Porque está constantemente recordándote que está ahí. Está constantemente. Es algo que no puedes sacudirte de tu vida. Has tratado de sacudírtelo, has tratado de sacudirte el impacto que este aguijón ha traído a tu paz, has tratado de sacudirte el impacto que este aguijón ha traído a tu habilidad de funcionar como tú deseas. Hay gente que se vuelve incapaz de amar, incapaz de perdonar, incapaz de volver a confiar. Porque han sido heridos, lastimados de cierta forma, que Dios dice, yo te tengo que dar ese mecanismo porque yo te creé y sé en dónde estás, sé el mundo en el que te encuentras. Y yo tengo un mecanismo para que tú transformes ese dolor en algo glorioso, en algo de valía, en algo de poder, en algo hermoso que te adorne. Wow, ¿no te gusta eso? ¿No te gusta eso? Que Dios vea y que Dios, yo se los he dicho desde el principio de estas conferencias, Dios quiere que prosperes en medio de tu dolor. Dios no quiere que te derrumbes y que te mueras y que te deprimas en medio de tu dolor. Dios no quiere eso, Dios quiere hacerte prosperar, pero solamente hay una forma, solamente hay un método, solamente hay una manera y es la manera de Dios. Dios dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. No hay otra verdad más que la verdad de Dios. La verdad de Dios es la que nos muestra, nos forma, nos revela quiénes somos, quién es Él y cómo yo tengo que acercarme a Él, cómo es que yo puedo tener esa comunión con Dios donde pueda tener una vida abundante, donde yo realmente pueda conocer quién es mi Dios y saber que Él camina todos los días de mi vida, que Él dijo, yo estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin. No importa lo que te suceda, no importa lo que te duela, yo estoy contigo y yo te voy a hacer pasar del punto A al punto B. Y no solamente eso, te voy a hacer crecer, te voy a hacer madurar, te voy a hacer prosperar, porque yo soy el Dios de Jacob, de Isaac, de Moisés, y yo estoy contigo y no te dejaré. Ese es el Dios que quiere hacer algo en tu vida, algo en mi vida. Wow, es más, aún creo que le has pedido a Dios que te quite ese dolor. ¿Cómo sé que tengo una herida, un aguijón? Porque se lo has pedido a Dios. Señor, quítame este problema, quítame este problema. ¿Cuántos están aquí que horas y horas y nada pasa? Así estaba Pablo. Pablo lo hizo. Ven en el versículo 8 del capítulo 12 de 2 de Corintios. Respecto a lo cual, ¿está hablando de qué? De este ángel, de este mensajero Satanás. Está hablando de eso y dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Pablo le rogaba a Dios, Dios, quita esto. Quita esto de mi vida, quita esto de mi corazón, quítalo, Señor, por favor, quítalo. Pablo le pidió que hiciera algo acerca del dolor que tenía. ¿Cuántos de aquí le han pedido a Dios que haga algo acerca de ese dolor que no te puedes sacudir? Yo lo he hecho. Todos lo hemos hecho. Señor, quita este dolor, quita este dolor, quita este dolor. Pablo se lo pidió una y otra vez, y a pesar de esto, el dolor no se quitó. Es que yo no tengo el papá que soñé que tenía que tener. Es que yo no tengo el esposo que siempre pensé que debería tener. O no tengo la esposa que yo quería. Nos envolvemos en esas cosas. El dolor de Pablo continuó. Muchas veces caemos en la trampa, y quiero hacer un paréntesis aquí. Muchas veces caemos en la trampa de decir, bueno, si oro más, si sirvo más, si doy más, si hago todas estas cosas más, tal vez Dios quite este dolor de mi vida. Tal vez si doy esto, si doy aquello, si hago esto, tal vez Dios quite el dolor. Ahora entiéndanme algo.
tenemos que servir, tenemos que orar, tenemos que dar, tenemos que ayunar, tenemos que hacer todas estas cosas porque Dios nos lo manda, porque es una manera a través de la cual tu carne se hace más sensible, ¿verdad? Tu carne disminuye, tu espíritu crece para ser más sensible a Dios. Claro que lo tenemos que hacer, pero no es la herramienta para lograr que Dios haga lo que tú estás esperando que hagas. ¿Me están siguiendo? No es en tus fuerzas. No es en tus fuerzas. Tenemos que entender que si debemos hacer todas estas cosas, pero no lo hacemos para tratar de cambiar el dolor. Señor, yo sirvo más, pero me quitas el dolor. Sirvo más, pero me quitas a mi suegra. Ay, ¿sí, no? Ya me había tardado, ¿verdad? ¿Cuántos minutos llevamos? ¿Están conmigo? Dios está haciendo algo. Dios está haciendo algo a través de esto. No te desesperes. No te desesperes. Pablo era un hombre espiritual. No hay duda de eso. Y muchas veces decimos, es que a un hombre espiritual no le va a pasar todo esto también. Porque a pesar de que es un hombre espiritual, es un hombre carnal. Mi punto es que entiendas, que entendamos que esto le pasa a todos. Y si le pasa a todos, no es porque Dios esté equivocado. Ahora, ¿por qué tengo que vivir esto, José Luis? ¿Por qué tengo que estar en tanto dolor? ¿Por qué? Pablo nos da la respuesta en el versículo 7. ¿Por qué? Dice, y para que las grandezas de las revelaciones no me exalte desmedidamente. ¿Qué está diciendo Pablo? Dios me ha revelado cosas tan increíbles, tan sublimes, que Dios sabe que si yo no tengo un aguijón en la carne, me voy a hacer orgulloso. ¡Wow! Pablo nos dice que tenía que pasar todo este dolor porque Dios necesitaba que él se mantuviera humilde. ¿Cuántos de ustedes conocen a gente que apenas les dan un poquito de autoridad, se suben al ladrillo y se marean? ¿Cuántos han estado ahí que dicen, tantito te di, ya te sientes el mandamás, hijo? Te subes al ladrillo y te mareas. Dios dice, ¿sabes qué? No, Pablo, te tienes que quedar humilde. Ahora, si leemos el versículo 1 al 6, te das cuenta de por qué Pablo dice, yo me puedo ensoberbecer de todo lo que he aprendido. Vamos a leerlo rapidísimo. Vamos a leerlo. Dice, ciertamente no me conviene gloriarme. Pablo está diciendo, dice, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo, está hablando de él mismo. Dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años y en el cuerpo no lo sé. Si fuera del cuerpo no lo sé. Dios sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Se acuerdan lo que les he dicho? El primer cielo en la Biblia, teológicamente, el primer cielo es nosotros, donde nosotros vivimos. Segundo cielo, donde está librando la guerra espiritual entre los ángeles y demonios. Y el tercer cielo es donde Dios habita. ¿Están conmigo? Ok, dice la palabra que Pablo fue arrebatado, ¿a dónde? Al tercer cielo, ahí con Dios. Dice, y conozco a tal hombre, dice de nuevo, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó cosas inefables. Hoy me encanta esto, que no le es dado expresar al hombre expresar. ¿Qué está diciendo? Dios me mostró y vi cosas tan gloriosas en el cielo que ni siquiera puedo expresarlo, ni siquiera puedo articular la idea en mi mente, en mi cabeza, comprenderlo. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que es trascendente al tiempo, a la materia, al espacio. Tenemos un Dios que es más grande que cualquier cosa, que se escapa de nuestro cerebro tan pequeño. Y Pablo está diciendo, lo que vi ahí, lo que escuché ahí, lo que sentí ahí, no lo puedo expresar. ¿No les gusta eso? Eso es lo que a ti y a mí nos espera cuando vayamos al cielo. Vamos a estar así como que wow, 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 wow. Y de repente va a subir una voz que te dice, sí, Firulais, vente para acá. Vamos a parecer que vamos a estar ladrando, ¿no? Yo creo, no sé. ¡Wow! ¡Qué increíble está esto! Dice, de aquel hombre que fue llevado a la voluntad de Dios, que fue llevado al lugar donde Dios quiere. ¿Sabes qué? Entiéndeme algo. El que más desee que llegues del punto A donde estás aquí doliéndote y lastimándote y sufriendo, el que más le interesa que estés en el punto B, que es donde vas a tener encontrar esa belleza inefable.
ese amor, esa revelación tan grande. El que más le interesa que estés aquí es Dios. Dios es por ti, no en contra tuyo. Si tú deseas esta paz y esta abundancia es porque Dios te programó para eso. Dios nos diseñó para vivir dentro de su voluntad, dentro de sus principios. Pero así como en su sabiduría Él permitió que un grano de arena entre en una ostra para que esta ostra genere algo de valor precioso, hermoso, que adorne, Dios necesita que haya cosas en tu vida que estorben, que vengan, que irriten, que lastimen, que te saquen de tus casillas, porque Él está haciendo algo en tu vida. Pablo fue la única persona después de Jesús que fue llevado al tercer cielo. Dios le reveló y le expuso a cosas que nadie antes había experimentado. Fue una experiencia religiosa. Como dice Enrique Iglesias, es más que una experiencia religiosa. No me sé esa parte. Ya empezó acá, le saqué. Fue una experiencia increíble, tan sublime que él ni siquiera podía explicar lo que había visto, oído y experimentado. La realidad del ser humano es que muchas veces, entre más tenemos, entre más logramos, entre más podemos, entre más influencia tenemos, es más fácil que nos volvamos arrogantes y soberbios. Así es la carne. A ver, ¿quiénes de ustedes les está yendo bien en su vida y se han ido de la iglesia? Y cuando les empieza a ir mal, regresan. No levanten su mano porque somos todos. ¿Verdad que sí? I raise my case. Dios usó este aguijón en la carne de Pablo para mantenerlo humilde, para librarlo de su arrogancia. Es como esa mujer en la iglesia que diga, pastor, por favor, pastor, ore por mí. Porque cada vez que vengo a la iglesia soy tentada en mi ego. Y el pastor dice, ¿por qué? A ver, ¿por qué eres tentada en tu ego? Es que cada vez que entro veo que soy la más bonita de la iglesia. Y el pastor le dice, hija, eso no solamente es un pecado, es una mentira. Ay, ¿no? Arrepiéntete, chava. La realidad es que el orgullo tiene una forma muy especial para enceguecer a las personas que lo tienen. Piensas que la Pepsi es lo mejor cuando hay cocas. Aleluya. ¿Oíste? Pecadores. No es cierto. Proverbios capítulo 16, versículo 18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Dios dice, yo necesito que mi iglesia se mantenga humilde. Porque solamente en la humildad es que podemos reconocer que somos incapaces de lograr y de hacer lo que Dios nos pide que hagamos. No es en mi fuerza, es en su fuerza. La Biblia dice, no es con fuerza, no es con espada, más por mi Santo Espíritu, dice el Señor. Cuando tú eres humilde, puedes escuchar el consejo de gente que ama a Dios, que teme a Dios. Puedes escuchar la voz de Dios diciendo, hijito, ten paciencia, yo estoy obrando. Sí, pero es que duele. Para eso fue diseñado. Sí, para eso fue diseñado. La nueva versión internacional dice, el orgullo le sigue la destrucción, a la altanería el fracaso. Ahora, Dios manda a este mensajero y es importante dejar algo claro. Paréntesis 2. Muchas veces cuando tú y yo pensamos acerca de una guerra espiritual que está sucediendo entre Dios y el hombre, entre Dios y el diablo, Satanás, pensamos que tienen poderes, que el poder está equilibrado y estamos esperando a ver quién gana. Muchas veces cuando tú y yo entramos en oración y buscamos la guianza de Dios
o la ayuda de Dios, pensamos, a ver Dios, a ver si puedes contra Satanás. Y es bien importante que entendamos que esto no es así. Esto no es así. Porque Dios tiene el control sobre todas las cosas y tiene al diablo bajo sus pies. Jesucristo lo exhibió públicamente en la cruz del Calvario. Él venció, él dijo, consumado es. Él ya ganó, él ya venció, pero hay un tiempo en donde ahora Dios está permitiendo por su gracia que mucha gente venga al conocimiento de él. Y el diablo está suelto, pero no está tan suelto porque Dios determina qué le deja y qué no le deja hacer. Y aquí vamos a entrar a un punto donde dices, ¡ay, híjole, carañas! Carañas, no sé qué es eso, pero sonó raro, ¿no? Híjole, canijo, vas a decir, ¿qué onda? Si el aguijón que llevas en tu carne está siendo entregado por Satanás como el que tenía Pablo, escuchen muy bien, entonces también significa que Dios lo está permitiendo. Ay, espérate, pero si Dios, Él me guarda, no. Dios quiere transformarte. La mayor mentira que te pueden decir en una iglesia es que Dios te quiere como eres. Dios te acepta como eres, pero no te quiere como eres, porque apestas. Porque apestamos. Dios quiere transformarnos. ¿Amén? ¿O a poco te quieres quedar así toda tu vida con tus rencores y tus dolores? Dios nos quiere transformar. Si el diablo está entregando ese aguijón, significa que Dios lo ha permitido. En otras palabras, Dios está permitiendo que Satanás se meta contigo debido a que Dios tiene un propósito. Esta es la gran clave. El trato y el sufrimiento que Dios nos deja pasar es para bendición, no para destrucción. Dios tiene un propósito y lo que el diablo quiere hacer mal, Dios lo cambia para bien. Porque Él es el Dios que ha ganado todas las cosas. Él lo sabe. Esto fue lo que hizo con Job. Si no me creen, esto fue lo que hizo con Job. En el versículo 8, ¿te has puesto a pensar en mi siervo Job? Cuando Satanás viene y se le presenta a Dios, le dice, ¿qué onda? ¿De dónde viene Satanás? Pues vengo de rodear la tierra. Y Dios le dice, ¿y no has visto a mi siervo Job? Dios le echó a andar al diablo a Job. ¿Me explico? ¿No lo has considerado? Volvió a preguntar el Señor. Así como que, Señor, no te escuchó la primera, ya. Espérate. No hay en la tierra nadie como Él. Es un hombre recto e intachable que me honra y vive apartado del mal. Dios literalmente puso a Job en la mira de Satanás. Y lo mismo hizo con Jesús. Mateo capítulo 4 versículo 1. Luego el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera ¿a qué? A tentación. ¿Quién llevó a Jesús al desierto? El Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que fuera tentado. ¿Qué podemos concluir entonces acerca de esto? Que culpar al diablo por alguno o todos los problemas por lo que estás pasando atenta con la realidad de la soberanía de Dios. ¿Están conmigo? Dios es soberano. Di conmigo, es soberano. La Biblia nos dice que no cae un cabello de nuestra cabeza sino es su voluntad. Él sabe que pelón te ves más bonito. Por eso ahí Dios así como que todavía no se sigue conmigo, así como que ¿qué le hago? ¿Sí me explico? Él es soberano. Él permite las cosas por una razón. Todas las cosas las usa para bien, para aquellos que le aman, aunque duelan. Aunque duelan. Ahora, ¿qué debo hacer, José Luis? ¿Qué onda? Si realmente queremos aprender a sobrellevar el dolor y las heridas de nuestra vida, tenemos que voltearnos hacia Dios y preguntarle por qué está permitiendo lo que está sucediendo. Voltear a Él, Señor, ¿qué onda? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué estás haciendo en mi vida? Tenemos que voltear a Él. Tenemos que aprender a discernir cuál es la herramienta que Dios desea que aprendamos a usar para sobrellevar este dolor.
La herramienta que la ostra tuvo que usar y aprender a usar para sobrellevar el dolor que era el nácar, segregar nácar. Rodear, cubrir el grano de arena, ¿con qué? Con nácar. ¿Y eso qué hizo? Le ayudó a sobrellevar el dolor. Esa irritación que estaba causando en la ostra empezó a calmarse, empezó a transformarse de un dolor inaguantable a una hermosa gema que habla de la gracia y de la magnificencia de Dios, que es capaz de transformar todas las cosas para bien, para ti y para mí. Dios quiere obrar y bendecirte en medio de tus problemas. Y muchas veces Dios va a permitir que un problema siga ahí todo el tiempo hasta que Él venga. Y tenemos que estar bien con eso, decirle: Dios, estoy de acuerdo, es lo que tú tengas que hacer, porque sé que al final esto va a hermosear tu nombre. Wow. Tal vez Dios no lo quite, tal vez Dios lo quite en el momento que le pidas, pero sí tenemos la opción de cómo responder delante del dolor. Todos aquí tenemos dolores. Unos están ya más hasta el tope, como decimos en México, hasta el queque, hasta aquí, ya no aguanto y dice: ya quiero mandar a todos allá bien lejos, a Tepic. Nada más tenemos uno de Tepic, entonces. Ya no aguanto. Ya. Ten cuidado de tal vez estarte saliendo del trato que Dios quiere hacer contigo. Todos hemos estado ahí y tenemos que aprender a usar el mecanismo que Dios nos ha entregado para sobrellevar el dolor. En el versículo 9, Dios le revela a Pablo, en el caso de Pablo, Dios le revela su mecanismo. Pero él me dijo: te basta mi gracia. ¿Qué dice? Te basta mi gracia, pues el poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Dios no quitó el aguijón de Pablo, no sanó el dolor, la irritación permaneció, pero de la misma manera que permanecen en las ostras, pero Dios les reveló el camino para seguir adelante. Les dije hace ratito que muchas veces la irritación lo único que hace es congelarnos, nos paraliza, ¿verdad? Te quita la habilidad de funcionar. Cuando tú y yo reconocemos y entendemos cuál es el principio que Dios quiere que pongamos en nuestra vida en acción, ese principio te va a llevar hacia adelante, te va a ayudar a proseguir hacia adelante, hacia la meta en la que cual Dios quiere que tú y yo estemos. Amén. Y te va a guiar derechito. ¿Por qué? Porque es el proceso de Dios. Cuando tú estás en una industria, tienes una línea de producción, empieza la materia prima y en cada estación está siendo transformada. Si tú te limitas a hacer lo que el proceso de producción te dicta y no cambias nada y nada se destruye, nada se descompone, el proceso va a llevar que esta persona, que esta herramienta, que esta materia prima se convierta en aquello que Dios diseñó que fuese. ¿Sí me estoy explicando? Pero cuando tú tratas de cambiarle aquí, o acortar el proceso aquí, o cambiarle por acá, o ponerle pausa aquí, destruyes el producto final. Todo trabaja y dice Dios: bástate mi gracia. Ahora, ¿qué es la gracia? Tenemos que entenderlo. Gracia es que Dios no te dé lo que te mereces. Pero les voy a dar una definición para que lo entendamos un poquito más. Ya voy a terminar. ¿Están listos? ¿Quieren más o me callo ya? ¿Les sigo? La gracia es la provisión delegada por Dios para nuestras vidas con el propósito de cubrir una necesidad que tenemos. ¿Cuántos tienen una necesidad de ser sanados en sus corazones? Todos. ¿Cuántos tienen necesidades de otras cosas? Todos. La gracia es aquello que Dios da. ¿Para qué? Para cumplir tu necesidad, para saciar tu necesidad. Es el favor que Dios nos da cuando no lo merecemos. La gracia es Dios dándonos algo que no podemos ganarnos, que no podemos comprar. En pocas palabras, la gracia es la provisión inagotable de la bondad de Dios para nosotros. Y Dios desea darte toda la gracia que necesitas para confrontar tu dolor hoy. Es lo que Dios desea.
¡Wow! Los aguijones, pongan mucha atención, los aguijones, cuando son acompañados de la gracia de Dios, trabajan para tu favor. No en contra tuya. Es en este momento cuando el aguijón se convierte en un activo y no en un pasivo, para los contadores cuadrados, que entiendan. Para nuestras vidas. Cuando tú y yo mezclamos ese aguijón con la gracia de Dios, ese grano de arena se convierte en una perla hermosa, valiosa. Pero hay algo súper importante que tenemos que entender. La gracia no producirá lo que debe producir si te enfocas en el aguijón. Si tratas de sacar ese aguijón por ti mismo, porque no deseas aprender cómo sobrellevar el dolor, lo único que harás será lastimarte más y crear heridas que te provocarán infecciones. Mezclar la gracia de Dios con tu dolor produce poder, perfecciona tu vida espiritual y activa el poder de Dios en tu vida. Es como, ¿cuántos tienen Excedrin, pastillas o Tylenol, Extra Strength, los que son más fuertes? ¿Cuántos tienen? Tú no vas al botiquín a tomarte una simplemente porque quieres. Ahí se me antojó un Tylenol. ¿Y qué vas a tener de postre, mi amor? Tylenol. No, o sea, tú vas al Tylenol ¿cuándo? Cuando tienes un dolor, cuando tienes dolor. ¿Y cuándo te tomas tú? Yo, por ejemplo, tenemos ibuprofeno y tenemos Excedrin. A mí me duele mucho la cabeza de repente y ves que me duele mucho la cabeza. Y cuando me duele mucho le digo a mi esposa, dice, ¿qué quieres? Y le digo, Excedrin, porque sé que el Excedrin me va a alivianar, hijo. Gracias. Se aceptan botellitas. ¿Sí me explico? Pero quiero que entendamos algo. Lo que me lleva al Excedrin es ¿qué? El dolor. Lo que te lleva a la gracia de Dios es el dolor. Dios permite que algunos de nuestros dolores permanezcan porque quiere llevarte a Él. Llevarte a Él. ¡Wow! En la ecuación de Dios, debilidad es igual a poder. Por eso Pablo dijo en el versículo 9 y 10, por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, porque él descubrió que en su debilidad Dios se manifestaba, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones, dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Lo estamos viendo? Este es el proceso de Dios. Y Dios es Dios. Ahora, Pablo decidió hacer lo contrario a lo que todos queremos hacer, huir de nuestro dolor. Él dijo, no, yo voy a abrazar mi dolor. Voy a abrazarlo. Ahora, ¿cómo pongo esta verdad en acción? Ya voy a terminar con esto. ¿Cómo pongo esta verdad en acción? Número 1, Pablo no minimizó el dolor y los problemas. Él no dijo, ay, no, ay, todo es bonito, color de rosa. ¿Cómo estás? Gloria a Dios, bien, hermano. Híjole, pues avísale a tu cara, hijo. No, o sea, te ves bien mal. Dice, ay, no, pues yo no quiero estar bien como tú, ¿no? Pablo no minimizó el dolor. Él dijo, sí, estoy en dolor. Estoy que ni me aguanto. Estoy triste. Me duele lo que me sucedió. Estoy enojado, estoy airado, estoy irritado. Él no actuó como si no existieran. Ay, no, nada pasa. No, están allí. Son reales. Yo no te estoy diciendo que digas, ay, no, Dios no, en Dios no pasa. No, en Dios pasa eso. Él dijo, en este mundo tenéis aflicciones. Suck it up. Pero dijo, tengo un propósito. Pero en el reconocimiento y en la aceptación de estas circunstancias se enfocó en el poder de Dios. Él puso su enfoque en Dios. Se acordó de lo que había visto en el cielo. Se acordó de todas las veces que Dios había intervenido en su vida. Se enfocó en el Dios de la gracia inagotable que puede producir el poder que él jamás podría. Decidió mantenerse en una perspectiva eterna por arriba de su dolor y temporal. Dijo, ¿sabes que lo eterno es más grande? Lo eterno es más hermoso y Dios me está llevando para allá. Dios lo está haciendo. Número 2, ¿qué hizo? Pablo decidió dónde
enfocarse. Pablo decidió dónde enfocarse. Pablo decidió descansar y contentarse. Y conmigo, contentarte a pesar de tus circunstancias. Ahora entiendan algo. Contentamiento es muy diferente a conformarte. Yo no me voy a conformar con la obra que Dios ha hecho en mi vida hasta hoy. Yo quiero que Dios termine la buena obra que Él empezó en mí, porque es lo que Él prometió. Él la va a terminar. Es su obra, no es mi obra, es su obra. Yo quiero más. Pero yo me voy a contentar en donde estoy hoy. Si en este tiempo estoy sufriendo de estas diferentes cosas, tengo que aprender a contentarme. Yo toda esta semana me la pasé enojado, triste, sacado de onda. Y cuando estaba estudiando y leí este versículo, fue como si me hubieran prendido un switch. Conténtate. Y es cierto. Yo no sé ustedes, pero yo en cuanto leí esto, en cuanto estuve estudiando esto, en cuanto leí este versículo, cuando Pablo dice, yo he aprendido a contentarme en todas las cosas, cuando yo leí eso, dije, sí es cierto. Estoy permitiendo que mis circunstancias determinen mis emociones, cuando mi fe tiene que determinar mis emociones y por ende mis circunstancias. Entonces, ¿qué hice? Dije, no es cierto, no voy a permitir. Y dije, no, me contento. Señor, gracias por esto, y gracias por aquello, y gracias por esto, y gracias por esto, y gracias por lo que me está pasando, porque estás formando algo hermoso en mí. Pregúntale a mi esposa. Fue un momento, fue algo increíble. Pero tenemos que ser como Pablo, decidir en dónde nos vamos a enfocar. Tú y yo podemos decidir lo mismo. Y esto es fundamental en la decisión de la que te vas a enfocar. Te vas a enfocar en tratar de quitar ese dolor por tus fuerzas, o vas a cubrir ese dolor con el ungüento de la gracia de Dios. No hay mejor ejemplo en la Biblia que la vida de Jacob. Y con esto termino, por tercera vez. En el Antiguo Testamento encontramos una ilustración increíble con esto. Tú que te sientes roto, tú que te sientes lastimado, en dolor, tengan ánimo. Como me encanta ese versículo, ten ánimo, manada pequeña. El Antiguo Testamento nos da una ilustración perfecta para lo que estamos estudiando el día de hoy. La historia de Job. Job era un hombre mentiroso. Él no hacía nada bien. Era un hombre mentiroso. Abusador, engañador, le encantaba tomar ventaja de las personas. Un día se encontró entre la espada y la pared. ¿Por qué? Porque su hermano Esaú, a quien había engañado y a quien le había robado la primogenitura, venía a su encuentro con muchos de sus muchachos a matarle. Y la realidad era que Jacob no tenía, gracias por los que están diciendo Job, pero es Jacob. Y yo dije primero Jacob, gracias por corregirme. El punto es, Jacob no tenía salida. Jacob no tenía forma de salirse. Su vida estaba literalmente en la línea. Estaba en la línea. Pero en ese momento un ángel se le aparece. Ahora, este ángel no vino para decir, ok, varita mágica, ¡ping!, se arregló tu problema. No. Este ángel vino y empezó a pelearse con Jacob. ¿Por qué? Porque Jacob lo agarró y dijo, bendíceme, te voy a soltar, me tienes que bendecir, porque ahí está, Esaú viene con sus muchachos, sus hombres malos, viene con ellos y me van a matar. Yo necesito que me bendigan, necesito que estés ahí. Y empezó a pelear con el ángel toda la noche, lo cual creo que debilitó aún más a Jacob para enfrentar aquello que tenía que enfrentar el día siguiente. Realmente sus fuerzas se estaban agotando. El ángel estaba agotando las fuerzas de Jacob. Al amanecer el día siguiente, el ángel le dice a Jacob, déjame ir porque ya viene el alba, me tengo que ir. Pero Jacob seguía peleando. El ángel levanta su mano y toca el socket de su muslo y se lo disloca. Por lo tanto, Jacob ya no podía pelear. Pero Jacob seguía aferrado al ángel.
Jacob ya no podía caminar, su pierna estaba dislocada, ya no podía hacer nada, tal vez rota. Y el ángel le dice, ¿por qué te aferras tanto a mí? Y Jacob le dice, no te voy a soltar hasta que me bendigas. No te voy a soltar hasta que me bendigas. Finalmente, el ángel le bendice. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y dice Jacob, engañador. Dice, no, ya no más serás un engañador, ahora serás Israel. Aquel que peleó con los hombres y Dios sí venció. Ahora vean esto. En el tiempo de la Biblia, el cambio del nombre era muy significativo. Tu nombre indicaba y revelaba tu carácter, tu llamado y el pacto que tenías con Dios. El dolor que llevó a Jacob al lugar donde él tenía que estar y descubrir su propósito fue que él se encontraba entre la espada y la pared. Sí, su mundo tuvo que caerse para que esto pasara. Tuvo que enfrentar caídas tras caída tras caída. Pero eventualmente Dios le dio gracia, la gracia que necesitaba para seguir adelante en el llamado que Dios tenía para él. Ahora sabemos que en el futuro Jacob no sería libre de dolor. Él siempre iba a adolecerse de lo que el ángel había producido en él. Que el ángel había cambiado su manera de caminar. De hecho, de ese momento en adelante, Jacob tenía que caminar con una muleta, con un bastón. Tenía que cojear. ¿Por qué? Porque en ese momento el ángel había cambiado su forma, había acabado con todo aquello que él podía luchar. Él luchó toda su vida haciendo lo mismo, pero ahora el ángel le había cambiado y le había terminado sus fuerzas. Y tal vez seamos tentados a sentir pena por Jacob. Pobre cuate, quedó todo amolado debido a su inhabilidad para caminar, pero la realidad es que como Pablo, Jacob nunca cambiaría su cojera, su aguijón, su grano de arena por nada más en el mundo. ¿Por qué? Porque con cada paso que daba, él podía recordar el día que Dios lo quebrantó, lo bendijo y cambió su futuro para siempre. Yo no sé cuáles son tus aguijones. Yo no sé cuáles son aquellas cosas que están en contra de tu carne, pero sí te puedo decir algo. Hay suficiente gracia para que puedas experimentar la bondad de Dios una vez más. Hay gracia que puede proveer propósito para tu dolor si tan solo te aferras a Dios. Te aseguro que encontrarás bendición en el quebranto que Dios ha permitido que venga a tu vida. Quiero decirte hoy, y oro a Dios para que se grabe en nuestros corazones esta verdad. Tú y yo podemos contentarnos a pesar de las circunstancias. Tú y yo podemos conocer el poder de Dios a pesar de nuestros problemas. Lo único que necesitas hacer es aceptar la gracia de Dios. Es tu decisión. Y nadie más la puede tomar por ti. Nadie.